Manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, buscanos allí por Ministerio Luis Miravalles. Hoy, sí, más tarde, en nuestro canal de YouTube, Ministerio Luis Miravalles. Bueno, ¿cómo escribís Miravalles? Con B larga, doble L y S al final. Pues si no, no me vas a encontrar. Vas a poner cualquier cosa y va a aparecer cualquier cosa. Luis Miravalles. B larga, doble L, ES al final. Miravalles. Como el que mira los valles. Me salió un chiste. No, Miravalles, no, así no, no. Lo escribiste muy mal. A ver, doble, B larga, doble L, S. No Miravalles. No son valles, valles. Bueno, vamos a la palabra, un poquito de jocosidad antes de la palabra con mi amigo Marcelito Bauchi. Ahí los controles, la verdad, sí, un fenómeno. Bueno, voy a decirlo bíblicamente, maravilloso. Ahí está, maravilloso. Bueno, vamos a la palabra, ¿sí? Hoy vamos a tocar una palabra poderosa, Vaya conmigo a Lucas en el capítulo 22. Lucas en el capítulo 22. Verso 41. Y vamos a leer hasta el... Vamos desde el 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, esto realmente es la oración de Jesús allí en Getsemaní, estos unos momentos antes de que él sea llevado, ¿sí? Arrestado, llevado, ¿sí? Y bueno, todos sabemos qué pasó después, ¿no, verdad? Interesante, ¿sí? Él oraba, oraba y oraba muy intensamente, ¿sí? Y damos gracias al Señor Jesús de que Él realmente no fue vencido por la tentación de la carne, sino que Él fue a la cruz, Él allí llevó tu pecado, mi pecado, llevó tu enfermedad, mi enfermedad, y llevó toda carga a la cruz para que hoy tú no la lleves. Él murió para que tú no mueras, y Él descendió al infierno para que tú no desciendas allí. Él ascendió al cielo para que tú asciendas al cielo con Él. Y Él descendió del cielo, trayendo dones, para que tú hoy, a partir de este momento, vivas una vida de bendición en Cristo Jesús. Este momento te digo porque si no hiciste al Señor Jesús Señor de tu vida, hoy lo puedes hacer. El Señor Jesús te ama, ¿sí? Y descendió del cielo con todos sus dones, ¿sí? Tomó cautiva toda esa cautividad del pecado, ¿sí? La llevó, ¿sí? Te dejó libre, pagó el precio por el pecado y llenó, ¿sí? O llena tu vida hoy, si aún no lo tienes en tu corazón, con toda su presencia y todos esos dones y regalos del cielo, para que vivas el nuevo nacimiento en el momento en que tú te entregas a Cristo, para que vivas la eternidad en el momento en el cual haces la oración de fe, para que vivas la salvación en ese momento que tú haces al Señor Jesús, Señor de tu vida. Esto quiere decir realmente que si no lo hiciste realmente al Señor, Señor de tu vida, tú lo puedes hacer y vencer, ¿sí? A partir de este nuevo nacimiento. Bueno, pero pastor, yo creía que vencía o era glorificado y mi carne era realmente transformada en el momento en el cual voy a la eternidad y abandono este cuerpo de pecado. Hermano, vamos a ver algo poderoso, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver algo poderoso. Usted vence la carne cuando nace de nuevo, si realmente
obra como Jesús obró. Y bueno, ¿cómo Jesús obró? Venciendo la carne. Bueno, aquí vemos que Jesús comienza a orar, ¿sí? Y comienza a orar y hay una agonía intensa cuando él oraba, ¿sí? Y comienza a sudar gotas de sangre. ¿Por qué? El estrés de esa oración lo llevaba a sudar gotas de sangre. Vamos a verlo mejor aquí en Mateo. En Mateo. Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Vamos a correr porque hoy es tremenda la enseñanza, es poderosa. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, Jesús entristeciendo el alma. Wow, escuche. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Bueno, Jesús discernía cuando el alma, que se comunica con el cuerpo y lo natural, sí está, ¿sí?, a punto, ¿sí?, de cometer un error. Recuerde, Jesús no erró, ¿sí?, pero recuerde también, es el espíritu el que da vida, no tu alma. Si aunque tú comiences a ver cosas con el alma y creas que estás pecando, a ojo, todavía no. ¿Por qué? Porque yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Sí. Él salió de esa oración, fue y vio a sus discípulos que estaban dormidos. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y salió de allí, y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, pero los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué Jesús estaba allí delante del Padre y comenzó allí a sudar gotas de sangre? Sí, porque cada oración que él hacía, él vencía por medio del Espíritu la carne. Pues Jesús, hasta el último momento en su vida, ¿sí?, aquí en la tierra como hijo de hombre, ¿sí?, engendrado no de voluntad de varón, sino de arriba, ¿sí?, pero en un cuerpo terrenal. Su alma luchaba su alma contra todo el espíritu allí, pues el espíritu del hombre es el que da vida. Y el espíritu del hombre conectado al espíritu de Dios, porque era hijo de Dios desde el momento en que fue concebido, luchaba esa carne para no ir a la cruz. Y Jesús vence la carne por medio del Espíritu. Y vamos a ver cómo lo hizo, ¿sí? Bueno, ¿usted cree que Jesús desde pequeño sabía que tenía que ir a la cruz? Bueno, esos creen mucho, ¿no? Ellos creen mucho desde que el momento que Jesús fue a la cruz, ¿sí?, ellos creen que realmente Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que dice la Escritura. ¿No, verdad? Muy bien. Veamos. Jesús. Él es un niño. ¿Sí? Un niño. Se habla poco de Jesús, pero se nos nombra un hecho cuando él era niño, ¿sí? Y él era pequeño, ¿sí? Sus padres habían ido a Jerusalén allí, ¿sí? Era el tiempo en el cual, bueno, tenían que llegar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús hecho un niño, ¿verdad? Y se pierde y se queda Jesús. Sus padres vuelven, ¿sí? Se vuelven a su pueblo allí, ¿no, verdad? Y Jesús se queda, ¿sí? Notan su falta y lo vuelven allí a buscar. Imagínese que se te pierda un hijo y te das cuenta realmente que se perdió y ya pasó como un día y medio, ¿no? Y tenés otro día y medio para llegar allí donde lo dejaste. Son 3 días de agonía, ¿verdad? Pero fíjate lo que pasó. Cuando lo encuentran a él, ¿sí?, en el verso 48 de Lucas capítulo 48,
Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: este es Jesús, ¿eh? Un niño. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Cuando tú naces de Dios, desde el primer día tú sabes que eres hijo de Dios. Se te ha dado una potestad de ser llamado hijo de Dios y en tu interior tú lo sientes, ¿sí? Porque lo has creído. No es que lo sientas, lo creíste y después lo sentís, sí, por supuesto. La fe no se siente, se cree. Tú creíste, ¿sí? Y desde el momento que naciste de Dios, tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. Bueno, desde que nació Jesús sabía eso, ¿sí? Que Él era hijo de Dios. Pero Él no sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque algunos dicen y piensan tal vez de que Jesús se comunicaba vía Wi-Fi con Dios, ¿no verdad? Dios hablaba, Dios Padre hablaba y Él escuchaba naturalmente con estas orejotas. Y no, hermano, no. Dios le habló a Jesús de la misma manera que te habla a mí. Me habla a mí y te habla a ti. ¿Y cómo le habló a Jesús? Bueno, vamos a verlo, lo dice la Escritura. ¿Sí? Vamos a Lucas también. Se nos dice algo de Jesús en su niñez. ¿Sí? Véalo. ¿Sí? Lucas, puede verlo allí, en Lucas 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y gracia de Dios era sobre él. Bueno, en el 52b, Jesús crecía en sabiduría y estatura. Aquí nos dice un poco de su cuerpo. Y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, ¿cómo creemos? ¿Sí? ¿Cómo crecemos en gracia, verdad? Bueno, Jesús sabía realmente que era hijo de Dios, entonces tenía que escuchar a Dios. Jesús lo decía, ¿sí? En Juan capítulo 5. Lo que escucho de mi Padre, lo que veo a mi Padre, eso hago. Porque siempre hago lo que a Él le gusta, lo que Él quiere o lo que le agrada. Vamos a ver Juan capítulo 5. Ese es el proceso. Ese es el proceso de crecimiento de Jesús. Jesús creció de esa manera. Juan 5, verso 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre y cómo lo ve en su Escritura. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Él sabía que era el Hijo de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará. Verso 30, perdón. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y quédese con eso, ¿no? La voluntad del que me envió. Jesús orando en el Getsemaní, ¿sí? ¿Sí? Y escuchando al Padre. Y Él dice, yo no hablo por mí mismo, ¿sí? Y si hablo yo, ¿sí? Nada puedo hacer. Interesante. Yo busco la voluntad de mi Padre, la de mi Padre, ¿sí? Jesús tenía una carne. Y esa carne se oponía al Espíritu. Porque la carne se opone al Espíritu. Hasta el último momento, la carne de Jesús se opuso al Espíritu de Jesús. ¿Sí? Al Espíritu de Jesús. Al Espíritu humano de Jesús. ¿Sí? Recuerde, es el Espíritu Santo que da palabras al Espíritu humano. ¿Sí? Y este espíritu humano decide qué hacer. ¿Usted cree que Jesús no decidió qué hacer? Bueno, decidió obedecer. Bueno, Jesús creció de esa manera. ¿Cómo? Escuchando y viendo al Padre. ¿Y cómo lo veía? Esto es poderoso. Proverbios 4. Véalo. Y agarre esta palabra, es poderosa. No sé si me va a dar con media hora, pero la solté hoy. Proverbios 4, verso 20. Hijo mío. Y está con mayúscula. Si usted va a Proverbios 4 va a ver la palabra hijo con mayúscula. Le está hablando a Jesús. Jesús estaba leyendo esta escritura. Él está leyéndola. Hijo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Ve, mírame en la escritura, Jesús. Sí, veme, mírame aquí. Aquí estoy. Yo soy el Padre. Mirá. Estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos en ningún momento, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan
y es medicina a todo tu cuerpo. Jesús, vos no vas a pecar, pero tampoco vas a sufrir enfermedad en 33 años. ¡Wow! Y Jesús tomó esa palabra para sí. Gloria a Dios. ¿Cómo puede morir una persona enferma por otro enfermo? Sí, Él te dio su sanidad para que tú recibas. Dale la enfermedad. Aleluya, gloria a Dios. Y ¿sabes una cosa? Él recibió todas estas palabras. Y conforme crecía en sabiduría y en revelación y en gracia para con Dios. Primeramente para con Dios. Dios le daba más sabiduría. Dad y se os dará. Él dio y más sabiduría vino a él. Amén. Gloria a Dios, qué tremenda palabra, hermano. Tómela, 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 tómela. Jesús crecía y se fortalecía en las cosas de Dios. Pero llegó un momento que Él se vio en la Escritura. Y debe haber sido el momento, ese momento clave en la vida de Jesús. Isaías 53. Y ahí está el que cree, porque Jesús creía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y ahí Jesús se vio. Llevó Él, yo tengo que llevar las enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo sufriré por ti. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. Oh Señor. Tú viste allí el sacrificio. Tú lo viste, Señor Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Allí Jesús se vio. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero. Esas palabras allí cuando recibió de Juan. Tú eres el Cordero. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispersó con los impíos su sepultura. Si se dispuso, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Jehová lo sujetó al padecimiento? Porque Jesús obedeció. Dios no te obliga a hacer nada. Él te da las herramientas en su palabra para que tú venzas la carne. Él quiso, pero Jesús se sujetó al padecimiento. Cuando hayan puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días eternamente y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte. Verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecho. ¡Wow! Verá el fruto de la aflicción de Jesús y el alma de Dios Padre quedó satisfecha porque Jesús obedeció hasta la muerte, se hizo siervo. ¿Para qué? Para que tú y yo recibamos su bendición. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Por qué? Porque por su obediencia tú y yo recibimos la justificación y el Hijo entregó su cuerpo, entregó todo su ser para que tú seas uno con Él y seas uno como Él. Y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús se vio en la Escritura y ahí recibe a través de esta profecía,
¿sí? Que Él puso delante de sus ojos y en su corazón. Recibe de parte de Dios Padre, ¿sí? La revelación. ¡Wow! ¡Wow! Yo soy el Cristo. Yo voy a morir por los pecados del pueblo. Allí Jesús, Hijo, comienza a crecer aún más en la revelación de la palabra de Dios. Él crecía en la revelación. Él era hijo, pero él se veía en la palabra y crecía en la revelación de él. Si él mismo comienza a dar el primer paso, tú y yo podemos dar ese paso también. ¿Por qué? Porque como él vivió, podemos vivir nosotros. Él en la cruz allí luchó con esa carne. Tú y yo tenemos que luchar con esa carne hasta el final, hermano, hasta el final, luchando contra la carne. Él allí en Mateo dispuso su alma, dispuso su cuerpo a la obediencia a su espíritu. Por eso él le dijo a sus discípulos: oren, oren y velen, porque la carne es débil, pero el espíritu, ¡wow! ¡Aleluya! El espíritu es el que vivifica, el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que vence por medio de la voluntad de Dios la carne. La carne no se puede sujetar al espíritu, pero sí el espíritu puede vencer las obras de la carne. Aleluya. El espíritu a la verdad está dispuesta cuando tú, como hijo de Dios, velas. Y aunque venga la carne a hablarte, haz mi voluntad, tú le dices a la carne: no, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hágase la voluntad de mi Padre. Y allí fue Jesús a la cruz. Él fue una vez y oró y la carne se le resistía. Fue la segunda vez y oró y la carne se resistía. Fue la tercera vez y oró. Oró. Y después vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ellos estaban durmiendo. Él le dijo espiritualmente: he aquí ha llegado mi hora. A partir de hoy, ustedes descansarán. Ustedes descansarán de verdad. Porque yo me entregaré por cada uno de vosotros. Y Él pagó el precio. ¿Para qué? Para darte a ti la bendición, la justicia. Está en ti. Tú puedes, por medio del Espíritu Santo de Dios que tenía Jesús, vencer la carne. Tú lo puedes hacer. Hoy es el día que le digas no a la carne. Viene contra ti la carne, viene con enojo, con frustración, con disensión, con todas las obras de la carne que está en Gálatas capítulo 5. Resiste como resistió Jesús. Vela de orar. Si eres humilde, el Espíritu te está hablando en este momento. Y renuncias, y aún renuncias a tu vieja manera de vivir. Si no tienes a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer ahora mismo, Señor de tu vida. Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirte. Vete en la palabra de Dios. Él quiere bendecirte. Él pagó el precio por los pecados en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición en el madero. Él llevó y cargó toda la maldición de tu vida para que tú recibas la bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ora conmigo: Señor Jesús, en esta tarde. Yo no te conozco, pero te hago Señor de mi vida. Me entrego a ti. Entiendo que moriste por mí. Yo te agradezco, Señor, por la salvación. Amén. Y si realmente eres ya hace mucho tiempo hijo de Dios y no has entendido cómo vencer la carne y hoy se te ha revelado, di conmigo: gracias Jesús. Ese mismo espíritu que tú tenías aquí en la tierra, yo lo tengo. Yo entiendo que tengo que crecer en la obra de Dios, en gracia y en sabiduría, para vencer por medio de esta sabiduría, tu palabra, tu voluntad, las obras de la carne. Yo lo acepto, lo creo ahora, Señor. Me comprometo a crecer en gracia y en sabiduría delante tuyo, Señor, y por tanto delante de los hombres. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús, ¿sí? Mantenete en comunicación. Te van los medios. Medios para
comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, recordá hoy, ¿sí? Nos podés ver allí en YouTube, Ministerio Luis Miravalles, también es allí nuestro canal de YouTube. Hoy a las 10 de la noche podés escuchar el programa, los que están en Uruguay, ¿sí? A las 10 de la noche, en la www.radiopalabradefe.com. Allí vas a escuchar nuevamente el programa del día de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús, pero antes, si querés llamarnos o pedir oración, apunta más 598-93364685. Más 598-93364685. Eso es por medio del WhatsApp, lo podés hacer por Messenger. A partir de mañana pienso que tendré nuevamente mi cuenta de Facebook. ¿Sí? Quiero orar por ti. Para sembrar nuestro ministerio desde el exterior lo podés hacer por Western Union, enviando vía WhatsApp, ¿sí? O por Messenger y te vamos a informar cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo puedes hacer en nuestra cuenta HabitatNet mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o el número 4196. Palabra de Fe o el número 4196. Importante, envíanos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Bueno, me voy, pero sin antes decirles, Dios los ama, yo los amo y Jesús es el Señor. Chau, chau.